Hola, mi nombre es Ricardo Venegas y pues el día de hoy les voy a traer la evidencia de filosofía, la evidencia número 3, el pensamiento filosófico. Antes que nada y dar mi corriente filosófica tenemos que saber qué es la filosofía y cómo se inicia. La filosofía inicia a partir del cuestionamiento y de preguntas básicas, vaya, principalmente del deseo del saber y qué es lo que hay más allá, por qué sucede esto y si pasa esto, cómo adquirimos el conocimiento, vaya. En la filosofía existen varias preguntas, son eh, las racionales que exigen utilizar el pensamiento racional en oposición del mítico o el mágico. Aquí no hay brujería ni nada de eso. Y las generales que buscan dar una respuesta más allá. En base a eso, entendemos a la filosofía en base a su etimología griega como amor a la sabiduría, siendo una búsqueda incesante del saber y el conocer, y sobre todo las respuestas. La filosofía la podríamos definir como una ciencia madre, la cual se desprende en todas las disciplinas especializadas que hoy en día conocemos, incluso la ciencia o muchas cosas así. Podríamos decir que la filosofía es mucho más amplia que otras ciencias e incluso eh, hay una cierta diferencia que la religión, porque la religión se basa en la fe, mientras que la filosofía lo hace en la razón humana, que hay una cierta diferencia grande a diferencia, vaya. La filosofía en sí ha sido una base fundamental en el desarrollo humano, en la historia de la humanidad. La podemos considerar como la gran herramienta del ser humano, la cual nos permite comprender los caminos que toman nuestros pensamientos y en base a eso adelantarnos a esos mismos. Además, reconoce los problemas y dilemas que hay en cada época y un ejemplo podría ser la Ilustración y la Revolución Francesa. La importancia de la filosofía no solamente es en base a las humanidades, sino que permite saber los dilemas del ser humano contemporáneo y aplicarse principalmente como a diversas áreas. La filosofía representa la posibilidad de pensar el modo en que estamos cambiando el mundo, es decir, que lo estamos cambiando nosotros mismos. Podríamos definir como la filosofía es un espejo en el que miramos para saber quiénes somos. Un punto que va de la mano con la filosofía es la libertad. La libertad es aquella facultad, vaya, que tienen los seres humanos, principalmente las personas, sí, las personas, seres humanos, ¿no? Que, que pueden actuar en base a su voluntad. Y pues también en un punto más histórico se puede definir como aquellas personas que no son esclavos ni presos, vaya. En su contraparte, no tenemos que confundirlo con el libertinaje. En sí es un ejercicio de libertad, claro está, pero tiene una connotación negativa, ya que no es muy moral, es inmoral de hecho, ya que podemos incluso llegar a afectar terceros y supone ejecutar la libertad de una forma un poco desenfrenada o abusiva, autoritaria y así. En base a la libertad surgen los derechos. Los derechos son 30 y no importa que las personas sean de diferente religión, grupo social, país, creencias, estatus, condiciones sociales, físicas, mentales, bla, 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 lo que usted quiera poner. Son para todos y determinan cómo vivir pacíficamente en colectividad, protegiendo los derechos, vaya, y las libertades de cada persona. Si nos vamos a un punto mucho más histórico, los derechos humanos tienen su origen en 1789 con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa surge aparte de un movimiento filosófico llamado la Ilustración. Ahí radica la importancia de la filosofía en la historia. Los primeros derechos humanos, como les comentaba anteriormente, que surgen en Francia, no llevan tal cual el nombre de Declaración de Derechos Humanos, sino llevan Declaración de los Derechos del Hombre en Sociedad. No fue hasta 1948, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde se da una declaración mucho más formal de los 30 artículos que hoy en día nos rigen, que pues llevan derecho a la vida, derecho a un hombre, derecho bla, 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 bla. También como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Depende de nuestras personas y cómo nos encontremos principalmente en país, nuestras condiciones sociales, vaya por así decirlo, son las obligaciones que tendremos. Es decir, si somos un padre de familia o una madre de familia, nuestra obligación será
abarcar el pago de alimentos y algo así. Si nosotros somos una persona la cual somos religiosas, nuestras obligaciones bajo el mandato de la iglesia sería cumplir con los sacramentos y el diezmo, vaya. Se podrá decir que dependen mucho de, de lo que creamos, de nuestro grupo social y así. En base a que tenemos eso, creo que ya podemos definir cuál es nuestra corriente filosófica. Antes que eso, tenemos que formularlos unas preguntas. ¿Qué es lo que creemos? ¿Cómo sabemos o cómo pensamos que se adquiere el conocimiento? Muchos dirán, nosotros adquirimos el conocimiento porque Dios lo dijo así y pum. O nosotros queremos el conocimiento porque el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo transforma en malo y eso le va haciendo el colmillito, vaya. Yo pienso que el conocimiento humano lo vamos adquiriendo conforme vamos creciendo. Es decir, como dicen los empiristas, ya que mi corriente filosófica, sí, es el empirismo, nacimos con una mente en blanca, literalmente. Y todo lo que vamos experimentando, surge el conocimiento. Es decir, el empirismo surge a partir por lo que percibimos en los sentidos, para después formar las ideas y los conceptos. El empirismo o el pensamiento empírico tiene raíces en la antigüedad clásica, principalmente por los filósofos sofistas. Pero no obstante, el empirismo como tal surge a finales de la Baja Edad Media y desarrollado en la Edad Moderna por filósofos ingleses como Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, a comparación de los filósofos europeos. Entonces podemos definir que mi corriente filosófica es el empirismo, es decir, aquella que se basa en la experiencia que adquirimos por los sentidos y en base a eso damos las ideas y nuestra forma de pensar al mundo. Entonces, esto fue todo, espero les haya gustado mi evidencia y pues besitos a todos los que los vean y se suscriban a mi canal, bueno, aunque no sé muchos, pero sí, besitos, bye, 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 bye.